Ana Belén, lo primero, cuéntanos un poco para todos los oyentes quién eres. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Belén Blázquez y soy especialista en recuperación capilar y tricóloga. Y diréis, qué palabra más rara, ¿no? ¿Qué palabreja más rara? Es un palabra. Bueno, total. La tricología es la ciencia que estudia el cabello y el cuero cabelludo, así como todas sus variaciones y alteraciones. Y bueno, hace 28 años, a través de vivir una experiencia muy de cerca de alguien que había pasado un cáncer terrible, pude ver toda la fortaleza que había en ella y bueno, se desplomó cuando el médico le informó que perdería toda su melena. Había estado llevando su enfermedad realmente con una fuerza admirable y con una valentía increíble. Pero en ese momento, y al darle la noticia, su estado emocional y su fortaleza se derrumbó. Y aquello a mí me dejó impactada. Y me impactó tanto que quise profundizar en lo que ocurría en el pelo. Y entonces en su momento me formé como especialista en ricología. De esta investigación surgió la idea de dejar todo lo que estaba haciendo, que estaba en un trabajo estable, bien remunerado, pero quise apostar por algo más. Sabía que aquello no me terminaba de hacer feliz, que no era mi misión. Y entonces decidí montar mi negocio propio, con una filosofía de vida en la que a día de hoy pues sigo avanzando, tratando de dar cada día un poquito más de mí. Y a su vez, pues bueno, creciendo, y sobre todo con cada nuevo reto que se me presenta diariamente. Qué barbaridad. O sea que lo tuyo es tenacidad. Oye, ¿qué retos te marcas tú? ¿Sabes lo más bonito y lo más emocionante de mi trabajo? Que cada persona que acude es única y diferente. Y sobre todo, en todos estos años, me he dado cuenta que cada problemática me ha llevado a empatizar más con la persona que tengo delante de mí y sobre todo a aprender a escuchar, a estar más en la escucha, ¿no? Yo creo que estamos en momentos que es importante escuchar cómo se encuentra el que tenemos frente a nosotros. Y a veces estamos tan metidos en nosotros que no escuchamos al que tenemos frente a nosotros. Con lo cual, esta profesión me encantó porque simplemente tenía que, primeramente, escuchar, porque para saber cómo podía ayudar, lo primero que tenía que hacer era empatizar y escuchar. Imagínate si no, cómo podría ser, ¿no? 28 años realizando cada día lo mismo mecánicamente como un autómata, pues no valdría directamente, habría muerto. No creo que hubiera podido hacer mucho más. Y bueno, en mi consulta acuden personas que han perdido su pelo, que tienen miedo de perderlo, que están angustiadas, que no se sienten aceptados, que tienen miedo a perder su imagen, su fuerza, su propia autoestima. Y bueno, a mí me impactó sobre todo una persona que llegó a mi consulta y me dijo, era una persona de unos 43 años, 44 años, le costaba mucho mirarme a los ojos y simplemente yo estaba ahí escuchando. Y esta persona me dijo que nunca se había mirado en el espejo porque no se gustaba a sí mismo, pero que venía a mí porque sabía que, bueno, necesitaba trabajo y que no encontraba trabajo pues porque siempre había otras personas detrás, más jóvenes, que por su presencia pues se quedaba fuera, ¿no? Entonces me dijo que quería aparentar tener menos años de los que tenía. Luego hay otro caso, por ejemplo, de una mujer de 65 años que se realizó un injerto capilar y cuando nos despedimos de ella, me abrazó y me dijo, es el día más feliz de mi vida. Y entonces aquello dije, ostras, su hijo estaba al lado y dije, bueno, aparte de cuando fui madre de mi hijo, pero es el segundo día más importante de mi vida. Entonces dije, vaya, qué gran labor que estamos acompañando a realizar, a conseguir que cojan esta fuerza, ¿no? Y curiosamente, además, me impactó algo que hace muy poquito, porque como estamos todos que con todo lo que llevamos viviendo, nos ha tocado adaptarnos a otras nuevas formas de llegar a los clientes, pues tuve que hacer un estudio, ¿no? de qué aportaba a las personas que venían a pedirme ayuda. Y curiosamente me di cuenta de algo, que al hacer este tipo de estudio, que había personas fuera de España, de Madrid, de Canarias, de Castellón, diferentes edades, diferente hombre-mujer, pero curiosamente me di cuenta que tenían algo en común. Todas ellas
me decían que les había cambiado la vida. Entonces de repente dije, ostras, parece que algo tan curioso o que parece que no le damos tanta importancia, hay personas que bueno, a través de este simbolismo, de sentirse bien y qué hay detrás del pelo, sobre todo, que les haya ayudado a cambiar su vida. O sea, de repente dije, estas historias hay que contarlas, porque las personas, cada una de las personas que vienen a pedir mis servicios necesitan algo, tienen algo, quieren, necesitan sentirse importante para alguien. Entonces, el hecho de ayudarles a generar ese cambio en su vida, a dar esa fortaleza, pues dije, he encontrado mi misión de vida, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Así, ¿Cómo llegas a...? lo curioso, pues mira, lo primero de todo es, ocurre algo, normalmente cuando vienen las personas, hay algo que, lo que hemos hablado, ¿no? Primero lo que es, digamos, la escucha. O sea, es importante empatizar con la persona. El análisis, sobre todo el análisis, pero de la entrevista, o sea, coger toda la información que puedas Un tener. poco su para qué, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sobre todo porque además hay algo más que no es la parte física. La persona siente, piensa, hábitos en su vida. Entonces, claro, ahí me di cuenta en su momento que había una parte que solamente se quedaba en la parte de la ciencia, la parte más física de la persona. Pero había otras cositas, otros factores que eran importantes y que nos influían. Y entonces ahí fue cuando hace ya también 15 años estudié medicina ayurvédica, que miraba un poco la parte más holística de la persona. Entonces, de ahí fue cuando pude profundizar mucho más en hacer protocolos de trabajo que iban más allá de una parte física, sino que era con un compromiso de acompañar a la persona en servicio, que lo hemos hablado un montón de veces, a ayudar a esa persona a que coja su fuerza, a que se empodere, ¿no? Entonces, es verdad que me daba igual si había una caída reciente, antigua, pérdida total. Buscábamos soluciones reales que iban de tratamientos o podían ser injertos, sistemas de recuperación sin cirugía. En muchos casos, ayudar a canalizar de alguna forma ese estrés, acompañarle, darle truquitos, herramientas. Entonces, todo esto, claro, nuestras consultas al final eran muy amplias, ¿no? Porque al final la persona decía, wow, vine por un problema de pelo, pero me has ayudado a otras muchas cosas, incluso hasta cómo poder hablar con mi marido. O sea, era curioso, ¿no? Y me encontré sobre todo que... ¿Hasta qué punto, no? Afecta la Sí, autoestima, ¿no? exactamente. Entonces, por eso dije que siempre había algo más y es lo divertido de mi profesión, ¿no? Que es verdad que está el impactante, o sea, lo impactante de cuando hay un cáncer, que efectivamente es muy drástico, pero luego había otras alteraciones que pueden asomar de una forma más discreta, que acababa en un shock, porque de repente de un día para otro se veían sin pelo y ahí había ciertas cositas que ocurrían a nivel interior que la persona se aislaba. Entonces, pues bueno, me he encontrado en estos casos sobre todo gente con mucha rabia, sobre todo porque, y la mía también, porque había muchísima información. Ahora mismo en las redes encuentras un montón de información de productos milagrosos, técnicas milagrosas, juegan con las emociones, con falsas expectativas, con productos milagrosos y las personas realmente ya van con una desconfianza, con lo cual al final terminan desconfiando más. Y es normal, ¿no? Porque no todo vale para todo el mundo. Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, la parte de lo que son injertos capilares y, bueno, hablabas sobre el tema de Turquía. No vengo de Turquía, soy española. En España se realizan trabajos, tenemos profesionales excepcionales. Pero ¿qué me ocurrió, ¿no? Con el tema de los injertos, encontré muchísimos casos de personas que llegaron a consulta con sus zonas donantes totalmente destrozadas. Cuando digo destrozadas, son destrozadas. Entonces, claro, una persona que simplemente había ido porque quería simplemente una zona frontal, recuperarla para ver un poquito más de densidad, habían destrozado tanto la zona de atrás que se quedaban como pequeñas clapas, que incluso la persona no tenía ese complejo y al final acabó teniendo un complejo. Y es que eso es irreparable. O sea, porque eso no se podía hacer nada. Entonces, cuando entra alguien en consulta con ese tipo de trabajos,
Entonces, al final, ¿qué me llevo? Pues simplemente a no llevar mi enfado a la crítica, pero sí llevar mi enfado a dar información de qué puedes exigir cuando vayas a un profesional, herramientas en las que no debes de fiarte, o sea, una serie de protocolos o de preguntas que tienen que hacer para ver si está en buenas manos. Entonces, hasta algo como un tema de un injerto, que realmente puede ser un cambio drástico en la persona, cómo juegan incluso con las falsas expectativas y, lo que es peor, hacen un mal trabajo y se derrumban. O sea, y es algo que además luego cuesta mucho levantarse de ahí. Con lo cual es un trabajo muy delicado y que necesita de mucho cariño y de mucho acompañamiento. Oye, cambiando de tercio, cuéntanos un poco esto, que el podcast que has lanzado de Tu pelo habla de ti. ¿Qué nos dice el pelo? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, esto es curioso. Esto es curioso, es muy, y claro, además, como bien ha dicho Juan Pablo, nos tenemos que unir en el equipo de personas que te ayuden, pues bueno, a tú dedicarte a lo que estás, ¿no? A delegar y a tener un buen equipo. Y efectivamente ahora mismo puedo decir que tengo un equipo maravilloso. Y bueno, dentro de lo que es la parte de comunicación, había una persona que siempre, la mente de comunicación, me decía, pero vamos a ver, tú estás hablando de algo más que no es el tema del pelo. El pelo está hablando de muchas cosas y esto la gente debe de saberlo. Entonces, pues bueno, lanzamos este podcast en este año que estamos, pues que tenemos que hacer cosas que no hacíamos antes, que es intentar llegar a tu público para que no se sienta solo. Entonces, pues bueno, aparte de que creamos la consulta online, pues la otra forma de poder llegar y estar era pues ciertas inquietudes, dudas, pues realizar un acercamiento a las personas que supieran que, bueno, que podemos hablar claramente de tu problema, de por qué te sientes mal, de por qué te preocupa la caída en este cáncer que estás pasando y que no te atreves ni a contárselo a tu marido, o que no sabes en tu familia, como me ha pasado casos, que la persona no ha contado a nadie que está pasando por un cáncer, lo ha querido llevar en secreto. Entonces, digo, cosas muy duras. Entonces, el podcast ha sido una iniciativa divertida, pues bueno, que me ha sacado un poco de mi confort, ¿vale? Para intentar hacer algo un poco diferente. Y estoy disfrutando, pues porque normalmente desconocemos que nuestro pelo nos habla más allá de la parte física del problema. Y en este año que llevamos pasando, mucho más incertidumbre, como hablábamos, más tensión, más miedo. En muchos casos estamos con un exceso de información tóxica. Ese proceso de caída, que decíamos que nos afecta a muchos niveles, pero en el pelo se está sintiendo muchísimo. O sea, está habiendo una caída muy agresiva. Y tiene su explicación. Tiene su explicación sobre todo cuando la persona la haces comprender que con ciertas cositas que podemos cambiar vamos a encontrar una solución. Entonces lancé este podcast para intentar estar más cerca, sobre todo de las personas, y que pudieran tener un poquito más de información, tener más conexión con ellas y entre todos pues encontrar la mejor solución. Oye, ¿cómo es una consulta online? Que me quita la curiosidad. Es que te voy a pedir una para mí. Porque tengo más de 2 dedos de frente, ¿sabes? Y no quiero parecer tan listo, ¿sabes? Exagerado. Igual tengo 10 dedos de frente. En fin, ha sido muy curioso, porque claro, alguien que es muy presencial, porque yo soy muy de presencial, como te he dicho, el contacto, la empatía, estar con la persona, sentir, mirar a los ojos, mirar su expresión en las manos, su posición corporal, pues bueno, las consultas online, algo divertido y curioso cuando se lanzó esto, que dije, ¿cómo lo voy a poder hacer? Porque efectivamente soy una torpe con las nuevas tecnologías. Pues ha sido divertido porque lo curioso de todo es que en las consultas online veo a las personas sin mascarilla. Entonces, qué bonito. Entonces, ha sido algo súper divertido, porque incluso te puedo decir, en presencial, cuando hemos podido trabajar, el año pasado, cuando ya pudimos empezar a trabajar, yo he visto a las personas en consulta con mascarillas. Y hablaba con la coordinadora el otro día y le dije, Maribel, es que han acabado personas de hacer sus tratamientos, estamos en los 6 meses, y ahora en las revisiones que hago en las redes, o sea, que estoy haciendo a través de la consulta online, les estoy viendo la cara. Bueno, hay un 5% que le sienta bien la mascarilla. No al 95%. Pero ese 5% dice, póntela, pero súbetela más, hasta arriba. Qué barbaridad.
Pues mira, lo primero en las consultas, sobre todo, lo que van a encontrar será, lo primero, tranquilidad y hablar desde confianza. O sea, de una palabra que creo que es importante, que se sientan en confianza, en un entorno protegido, sin filtros, sin mascarillas, y sobre todo que la entrevista que les hago es personalizada y privada. Y es conmigo, no con un equipo de comerciales que ofrecen todo lo mismo, porque en muchos casos, a veces, pues bueno, tienen protocolos marcados, son muchos comerciales, se dedican simplemente a cerrar. Ahí sí ya se pierde la parte bonita de lo que es, pues bueno, es como cuando el otro día entró una publicidad de una empresa de telefonía que decía que eran personas, ¿no? Que no das al botón 1 si quiere hablar con el departamento tal, el botón 3 si quiere hablar, o sea, las personas quieren a personas. Entonces, ahí me van a encontrar a mí, no están encontrando un robot, ni a comerciales que a todo el mundo les dicen lo mismo. Damos realidad sobre todo al problema y lo que vamos a hacer es preparar un protocolo de acción personalizado a la persona. Puede ser desde ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, de formas de higiene, de alimentación, de por qué no descansa, de comunicación. O sea, podemos encontrar dentro de las consultas un protocolo adaptado a lo que la persona necesita para ayudarla a resolver el problema y algo más, que es el truquito. Bueno, pues escucha, me vas a tener que pedir cita ya directamente, porque si pasamos de la radio a la televisión, no quiero parecer tan listo, ¿sabes? Menos de frente. Es pequeños detalles que hablamos, pero bueno, dame hora. Sí, bueno, Ana Belén, y tú lo decías antes, hemos estado hablando del estrés. El estrés puede ser un motivo clave para la caída del cabello, ¿no, Ana? Sí. Ana Belén. Sí, totalmente. Ten en cuenta que el pelo se aloja en un tejido. Yo siempre digo que el pelo es como una planta. Entonces, la piel es el entorno que nos protege. O sea, nos protege de cosas buenas y de malas. Ahora yo siempre lo digo, estamos inflamados. O sea, todo lo que está entrando, entonces, está habiendo una incertidumbre interior. Hay un nerviosismo, hay una preocupación a nivel económico, hay muchas cosas que están sucediendo. Con lo cual, el organismo se mantiene, es como un guerrero. Entonces se mantiene firme, se mantiene en constante alerta. Esa constante alerta está sucediendo algo a nivel interior, que desgraciadamente hay otro tipo de enfermedades, pero está claro, el estrés es el primer... Necesitamos un estrés para movernos. O sea, hay un estrés que se llama, que es el estrés bueno, el que nos hace salir de la situación de confort, ¿no? Pero hay ese estrés que hay que controlarlo, hay que bajar esos niveles de estrés porque efectivamente el pelo está afectando. Como el colesterol. Sí. El estrés que te da cuando vas a ver a tu novia o el estrés que te da cuando vas a ver a tu suegra. No es lo mismo, te lo digo yo, Chapín, que te lo digo yo. Bueno, en fin, que la caída del cabello es un síntoma, ¿no? De un problema que puede haber por ahí. Y el origen. Y para eso tenemos el centro capilar Belmar. Eso es. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, pues habrá que poner una canción. Habrá que poner. Que venga el pelo. Que venga el pelo. Hay que buscarla. Es que no das puntadas sin pelo, ¿eh? Bueno, vale, vamos a poner. Esto se está deteriorando por segundos. Vamos a salir de este charco. Yo hubo una época, cuando era muy jovencito, que aprendí el oficio de botería, botas de vino. Sí. ¿Y sabes con qué se cosen las botas de vino? Con crin. Con pelo de jabalí. Esa era la aguja era pelo de jabalí. ¿Ah, sí? Sí. Con eso cogías, unías la cerda, sí. que era el cabo, sí. ¿vale? Que era como un cordel. Y con eso metías una lena y ahí por ese agujerito de la lena metías el pelo del jabalí, tirabas y hacías el atado, ibas pasando. Así que que estaba haciendo una demostración visual de cómo se hace una bota de vino. Claro. Así que, eso queda muy radiofónico. Que no me enrollo, que nos pongas una canción. Venga, pues ya está. Venga, vamos.